Ya puedes escuchar en todas las plataformas musicales mi último sencillo, Dejarte Ir. Dejarte ir y no te vayas, por favor. ¿Estamos preparados para que un algoritmo decida una sentencia? ¿Qué derechos están en riesgo cuando una máquina interviene en un proceso legal? Hay personas que no solo estudian el mundo como es, sino que lo imaginan distinto y se preparan para transformarlo. Pablo Portilla nació en Ecuador, pero su deseo de aprender, cuestionar y aportar lo llevó a cruzar fronteras. Estudió Derecho, se especializó en Derechos Humanos y Participación Juvenil. Hoy, con tan solo 24 años, investiga el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y su impacto en los derechos fundamentales. Mi nombre es Rafael Ochoa. Este es un nuevo episodio de ANEP Podcast. Bien. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿Bien? Rafael. Mucho gusto, estoy muy bien. Eres de Ecuador, ¿no? Sí, yo soy de Ecuador. Nací en Tulcán, que es una ciudad dentro de una provincia bastante aledaña a Colombia. Igual comparto línea consanguínea con Colombia. Mis abuelos son de Colombia, los dos nacieron en Colombia, luego se mudaron a Ecuador y tuvieron mis padres ahí. Entonces también comparto mucha de su cultura y conozco acerca de su cultura también. ¿Cómo era tu entorno de niño? ¿Cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo muy bien. Sí. Sí, la verdad, la ciudad en donde crecí, que como te comentaba previamente, es una ciudad muy pequeña y por tanto es muy tranquila. Entonces tuve la oportunidad de no utilizar celulares. En ese tiempo no habían. Yo crecí en el periodo de 2000 a 2005 a 2010. Entonces era la mejor época. La mejor época. Sí. Los videojuegos que recién estaban empezando, jugar con mis amigos en la calle, jugar el típico fútbol y como en ciudad pequeña creo que se ve más, se siente más eso. Por supuesto, se siente más porque no hay tantas cosas que hacer. Todos nos conocemos entre todos, todas las familias se conocen. Entonces yo recuerdo a mi niñez muy buena, la disfruté mucho. 24 años, ¿no? 24 años. ¿Cuándo cumples los 25? Estoy básicamente a 2 meses. En octubre cumplo básicamente los 25, el 5 de octubre. Y Pablo es abogado. Sí, soy de Ecuador, como mencioné ahorita. Hoy nos viene a traer un tema bastante interesante que cuando te postulaste me llamó mucho la atención porque es algo que está de alguna manera perturbando a mucha gente. Otros lo utilizan como todo, ¿no? La creatividad busca una manera de adaptarse a eso rápido para salir adelante a raíz de eso, pero otros lo ven como una amenaza. Entonces a raíz del derecho, ¿cómo lo empiezas a ver tú y cómo nos lo mostraste en la convocatoria que hicimos? Que nos llamó mucho la atención y por eso hoy estás aquí con nosotros. Sí. Entonces hoy nos vamos a centrar en eso. Pero antes, ¿cómo fue tu infancia para tú en algún momento decidir estudiar Derecho? Sí, esa me parece una pregunta fundamental. Creo que se las hacen a la mayoría de personas y la respuesta rápida es que no me le gustaban las matemáticas. Ese no es mi caso. No era muy bueno en las matemáticas. Eso suelen decirse mucho. Pero suelen decirlo mucho. Pero en mi caso en particular, yo recuerdo que perdí la vergüenza a muy corta edad. Mira, te comento una historia rápida. Yo estaba en la escuela y yo siempre he sido... no me doy cuenta de las cosas muy rápido o hago las cosas... Bueno, o antes hacía las cosas sin tener mucha precaución de lo que podía hacer. Okay. Entonces en ese caso, en la escuela había una rifa y rifaban bicicletas. Y rifaban bicicletas de hombres y de mujeres. Y yo me equivoqué y puse mi papelito, mi ticket, en el cajoncito de mujeres. Y al final resulté ganando de toda la escuela una bicicleta, pero la bicicleta era de mujer. Entonces, recuerdo estábamos en el momento cívico que todos cantamos el himno nacional y llamaron precisamente a la señorita Pablo Portilla. Y me tocó pasar enfrente de todos, todos se rieron, pero no lo recuerdo como un momento malo, sino como que me reía con ellos, la pasé muy, muy chistoso, luego cambiaron la bicicleta, pero nunca sentí ese temor a hablar frente a las personas y creo que desde allí comenzó a gustarme mucho el tema de la política. Entonces me lancé como presidente de la escuela, luego traté de ser presidente del colegio, luego en la universidad fui vicepresidente y desde ahí me empezó a gustar ese aspecto. Entonces mi camino se iba desarrollando por el aspecto político hasta que una vez llegué a la universidad me di cuenta que muchos de los profesores estaban enseñando de muy mala forma, es decir, tenían técnicas totalmente obsoletas y yo quería protestar. Y cuando iba a protestar sentía que existía un nivel jerárquico de ellos hacia mí y no sabía qué hacer. Entonces recurría a ver los manuales precisamente de la universidad o del colegio.
Para saber si para decir. Y la ahí, jerarquía era total o era exactamente. Y ahí me di cuenta que puedo ser abogado, de que podría pelear con normas, y desde ahí me empezó a gustar la carrera. parcial. Y esas experiencias personales marcaban tu sensibilidad frente a lo social y los derechos humanos, porque creo que me comentabas que te había especializado en algo así. ¿Me cuentas? Sí, yo tengo una maestría en Derecho Penal que la saqué en Ecuador, y era porque a mí me gustaba mucho el tema penal, pero también me gustaba mucho el tema penal por el ámbito que a mí me gusta investigar las cosas y me gusta saber cómo sucedieron. Entonces, yo crecí en un ambiente donde en la televisión existían estas series estadounidenses de crímenes, de policías y todo esto. Sí. Creo que se llamaba el CSI Miami. Sí. Entonces yo crecí viendo precisamente esas series y me gustaba encontrar cómo las personas pensaban y cómo las personas actuaban. Entonces dije, lo mío es el derecho penal, ¿no? Entonces empecé a involucrarme poco a poco con el derecho penal, y déjame decirte que al principio el derecho penal lo que te hace es que tiene que inhibirte de tus sentimientos, porque imagínate que estás relacionándote con diferentes tipos de personas a las cuales violentaron, personas a las cuales robaron, estafaron, o las víctimas directas, como son los familiares de las personas que asesinaron. Entonces te empiezas a relacionar con muchos problemas de las personas, y llega un punto en que tú sales de la oficina y eso te carcome cuando llegas a tu casa, y eso no lo debes de permitir. Entonces el abogado penalista lo que hace es desarrollar Una insensibilidad de una alguna manera. sensibilidad ante lo social. Ok. Posteriormente llegaron a conocimiento, porque yo trabajaba en una corte en calidad de asistente de los jueces, llegaron casos constitucionales, es decir, de vulneración de derechos. Y estos casos me empezaron también a llamar la atención. Personas que habían despedido de forma injusta, violentando sus derechos, personas que habían discriminado por diferentes tipos de condiciones, y me empezaron a gustar estos casos. Entonces, por ahí empecé a cambiar mi ruta y empecé a enfocarme en grupos vulnerables, en niños y adolescentes, en personas en situación de calle, en personas con discapacidad, en indígenas, en personas mayores y todo este tipo de grupos vulnerables. Desde ahí me empezó a gustar este tema del derecho, un poco más enfocado a lo social, a los derechos humanos. ¿Y cómo llegaste a Colombia a estudiar Sí, aquí? por supuesto. Ustedes tienen una institución que es la encargada de la educación superior, que se llama ICETEX. Me parece que es una institución discomisional. ICETEX lo que tiene es una convocatoria para extranjeros. Se denomina beca ICETEX para extranjeros, beca de reciprocidad. Entonces lo que hace el gobierno colombiano es ofertar becas a extranjeros, y los países de los extranjeros también ofertan becas para colombianos. Entonces hacen un tipo de reciprocidad allí. Vi la aplicación, luego procedí a llenar los datos, vi que mi perfil se adecuaba, postulé, y luego de un tiempo me llegó el correo de que había sido seleccionado para la beca. Esa es la razón por la que básicamente estoy acá estudiando. ¿Y hace cuánto? ¿Cuánto tiempo? Hace un año. Literalmente cumplo el 14 de agosto, es decir, dentro de 13 días, un año de estar viviendo aquí en Colombia. ¿Y desafíos que has encontrado al estudiar en otro país? Porque bueno, tengo yo entendido que el derecho no es una carrera que puedes estudiar como cualquier otra que puedes estudiar, y no tienes que... O sea, que la puedes aplicar como otras carreras. Esta no se puede aplicar porque las leyes son distintas. ¿Es así o hay algo distinto entre las leyes ecuatorianas y colombianas? Hay muchas cosas distintas, pero déjame decirte que la base es la misma. Es decir, nosotros tenemos básicamente nuestros códigos y nuestras normas copiadas de un modelo europeo o un modelo americano. Entonces, las estructuras son las mismas. Muchos de los organismos de las estructuras del Estado son exactamente las mismas. En mi país, por ejemplo, se inventan algo como, por ejemplo, que la naturaleza es sujeto de derechos, y acá no lo tienen y les parece muy raro, pero al final de cuentas todos tenemos los mismos derechos. Entonces, cuando llegan en derecho constitucional, acá en mi maestría de Colombia, me hablan acerca de derechos, me hablan acerca de los mismos derechos a la vida, de generación de derechos. Es lo mismo que a mí me han enseñado a lo largo de mi carrera en Ecuador. Por tanto, siento que estoy hablando el mismo idioma. Claro. Uno de los desafíos, ya que me preguntabas de estar estudiando acá, creo que Colombia tiene mucho más nivel educativo en ciertas instituciones que Ecuador. Es decir, en Ecuador la educación es muy buena, pero creo que Colombia sí la supera en ciertas etapas o en ciertos procedimientos. Por ejemplo, el trámite burocrático para sacar un título es mucho más riguroso en Ecuador, pero utilizo riguroso como una palabra muy buena, porque más bien son temas burocráticos que dilatan el proceso mucho tiempo. Pero en Colombia veo que es
relativamente más accesible. Veo que también la educación acá es más costosa. En Ecuador no es tanto así. Una maestría acá está rondando o la puedes encontrar desde los $10,000. En Ecuador la consigues desde los $2,000, que vendrían a ser más o menos unos 8 millones de Pero pesos. es una barbaridad de diferencia. Es Demasiada. una barbaridad de diferencia. Entonces, en Ecuador, la mayoría de los profesionales tienen maestrías porque son relativamente más económicas. Claro. Pero acá en Colombia no. Entonces, el momento que yo vine con una maestría, es como que me sentí muy querido acá porque pensaban que las maestrías en Colombia cuestan lo mismo que en Ecuador, pero no es así. En Ecuador, básicamente, si tú tienes un título, ya no es como que estás garantizado el trabajo, sino que necesitas un posgrado, 2 posgrados, un PhD. Entonces es algo bueno si quieres obtener un posgrado, pero malo también porque todo el mundo tiene posgrados. Entonces es un tema un poco difícil. Claro. Pero termina siendo para Colombia, al ser tan costosa, una cuestión de privilegios, ¿no? O sea, el que tenga cómo gastarse $10,000 en una especialización, una maestría, al que muchas veces tenga la capacidad de pronto intelectual, por llamarlo de alguna manera, para hacerlo, pero no tiene la capacidad económica, termina siendo una desventaja para esa persona. Entonces creo que es parte y parte. En tu caso, todos tienen más especializaciones en tu país, pero no todas las pueden aplicar de la misma manera, no tienen la capacidad intelectual. Entonces todos tienen el mismo nivel que lo pueden hacer, pero el que destaque más es el que tiene la ventaja de sobresalir. ¿Cómo tomó tu familia el venirte a Colombia? ¿Qué pensaban de Colombia? Mira, nosotros tuvimos yo creo que la mala suerte de crecer en una etapa donde, bueno, pues mis padres nacieron alrededor del 60, del 70, del 80, de 1960, 70 y 80, y crecieron básicamente cuando ustedes estaban enfrentando el apogeo de la violencia. Entonces tenían todo este tema de los sicariatos, el tema de Medellín, el tema de Bogotá, y se formó una mala idea de Colombia en Ecuador, ¿no? Es decir, está pasando en el mundo. Entonces, y además tienen ustedes las series que de alguna u otra forma repercute en ese estilo del narcotráfico. Entonces, a nosotros el mensaje que nos llegó desde Colombia es: no vayan allí porque están matando a las personas, ¿no? Si secuestran, matan, sí. Entonces, nosotros crecimos con eso. Al menos mi generación creció con eso, con que en Colombia es muy peligroso. Y yo, como te digo, había tenido mis raíces en Nariño y había viajado algunas veces a Nariño, pero por ahí la cosa no estaba tan candente como estaba acá. Y posteriormente, al yo tener que trasladarme a vivir acá, mis padres lo agarraron muy bien por la oportunidad que tenía, pero sí tenían mucho como que el tema de cuidado, ¿no? Como que cuídate, no sabemos qué va a pasar allá, es una tierra nueva. Y yo te juro, la primera vez que vine a Bogotá, llegué en la mañana, eran las 10 de la mañana, yo estaba en el aeropuerto El Dorado y con mi maleta así, estaba viendo a todos los lados, no quería ni sacar mi celular y llegaba a mi casa, me encerraba porque pensaba en realidad que me iba a pasar algo malo, pero veo que es completamente lo opuesto. Es más, yo me siento mucho más tranquilo caminando por estas calles que caminando en Quito, porque la situación ahora en Ecuador está tenaz, complicada. Está muy compleja. Mira que, pero no te pasa solo a ti. Yo que soy de la costa, las noticias solo nos muestran lo jodido de la capital. Entonces yo ya recuerdo que también llegué también en la mañana. O sea, yo andaba súper asustado. Yo miraba a todos lados. En la costa, para mí la costa es más peligrosa que Bogotá, porque tú escuchas una moto y los que sean costeños me escucharán y estarán de acuerdo. Escuchas una moto y tú te ves por una calle sola, te atracaron. Sí o sí. Aquí te escuchas. Y entonces yo llegué aquí que escuchaba una moto y miraba para atrás de los nervios. Y son cosas que los medios de comunicación no ayudan, sino que promueven ese terror hacia las capitales. También Ciudad de México, todo eso. Ciudad, que realmente no son tan así, son peligrosas, pero uno no anda como me van a atacar en cualquier momento sin previo aviso. Y bueno, qué loco, ¿no? Y ya entrando ya al tema que nos interesa hoy, por el que venimos a hablar, ¿cómo empezó tu interés por la inteligencia artificial? Sí, claro. Yo estaba básicamente en un 7º, 8º, 9º nivel de derecho y comenzó a salir todo este tema del auge de ChatGPT. Entonces los profesores no sabían qué hacer, todos empezamos ya a hacer nuestros deberes con ChatGPT y yo vi que existían muchos vacíos. También obviamente vi que en Estados Unidos, en Europa tenían otras concepciones diferentes de la inteligencia artificial y en Sudamérica en general no estaban diciendo absolutamente nada. Es decir, esperemos a lo que venga. Entonces comencé a ver varios vacíos allí a nivel normativo. Entonces comencé a apasionarme por esto de la inteligencia artificial. Fue un reto
porque no hay mucha información, o bueno, no había mucha investigación en ese entonces acerca de la inteligencia artificial. Apenas estaba surgiendo. No el término inteligencia artificial, sino el término en específico en cuanto al derecho, porque la inteligencia artificial, si le dices a un ingeniero acerca de inteligencia artificial, él ya la sabía utilizar hace mucho tiempo y sabe que nació por eso de los años 1830 y es básicamente algoritmos puestos en una computadora. Y eso es todo. Pero a nivel de derecho es otra cosa diferente. Nosotros, los abogados, no vemos a la inteligencia artificial como eso, como lo que lo ven los ingenieros en informática. Lo vemos de una forma diferente de cómo puede afectar a los derechos de la inteligencia artificial. Entonces comencé a ver todos estos vacíos normativos y le planteé esta tesis, este artículo científico a mi tutor de aquel entonces. Me dijo que era un reto, que él me iba a apoyar, pero si lograba encontrar un problema y justificarle de buena manera, pues iba a ser muy bien. Al final terminé defendiéndolo. Fue muy bueno. Fue el primer artículo en mi universidad para graduarme de inteligencia artificial. Logré demostrar mis puntos acerca del artículo y pues al final logré publicarlo en una revista y este artículo me ha llevado a conferencias, a diferentes espacios. Super. Y me ha parecido espectacular investigar sobre la inteligencia artificial. ¿Cuál fue el primer caso que recuerdes que haya tenido que ver con inteligencia artificial o que hayas puesto? Mira, en Estados Unidos había un niño, ¿no? Había un niño como tal que te lo voy a contextualizar. En Estados Unidos inventaron una máquina que jugaba ajedrez con inteligencia artificial. Entonces, pues tú sabes ajedrez, tú sabes jugar ajedrez. Sí. Ok, entonces el ajedrez es un juego de turnos, ¿verdad? Entonces mueves uno, el otro mueve otro turno. Y había una máquina que le entrenaron para jugar con niños, precisamente como una especie de demo. Entonces la máquina empieza a jugar con el niño y el niño tenía alrededor de esos 7, 8 años, donde un niño puede ser un poco ingenuo o puede ser un poco travieso. Y el niño en uno de esos turnos no mueve una ficha, sino mueve dos. Es decir, mueve 2 fichas y utiliza 2 turnos para moverlo. Okay. La máquina lo que hace es que deja de procesar, se vuelve loca y agarra el dedo del niño y se lo parte. A la verga. Exacto. Entonces todo el mundo fue como que empezó en ese momento, pues llevaron al niño al hospital. Era una simple fractura de hueso, tampoco llegó a más. Sí. Pero ahí hay un problema en el derecho, que existen lesiones en una persona. Entonces entró la pregunta de, oye, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A la máquina? ¿Al que creó la máquina? ¿Al que la diseñó? ¿Al dueño del evento? ¿A los padres por no estar pendientes? ¿Al niño? ¿A quién le echamos la culpa por esa lesión? Y vieron que no había nada de jurisprudencia y nadie había dicho nada. Ese es uno de los casos más interesantes en derecho penal en cuanto a la inteligencia artificial. Y normalmente, ¿cómo se abarcan ese tipo de situaciones? O sea, desde el punto cero de que no hay leyes, se tienen que empezar a crear, ¿no? Sí. Pero antes que se creen, me quedó en la cabeza ese ejemplo. ¿Quién se hace responsable? Exacto. Ese es un tema que aún está en debate. Precisamente, aún no se sabe la respuesta en específico. Si pidieras mi consideración, yo creería que la persona que programó esa máquina tendría la culpa, de alguna forma, pero una culpa poco indirecta, de asumir estos riesgos que la máquina podría ocasionar. Pero es muy debatible. O sea, muchas personas lo debaten también porque no es la única responsable en distribuir esa máquina, en comprobar esa máquina, quién lo contrató. No sabemos si esta persona tiene alguna especialización o maestría en inteligencia artificial. No sabemos si la máquina puede, en ese caso se utiliza la palabra alucinar, que es como ChatGPT, que te comienza a tirar datos random. Básicamente, esa pregunta aún está en cuestionamiento. Pero en el derecho penal, lo bonito del derecho penal es que no divaga mucho. Es decir, lo que te dice la norma se cumple de tal forma. Entonces, tú en el derecho penal tienes que probar 2 cosas, que es la responsabilidad y la materialidad. Y estas se unen con una especie de lazo invisible que se llama nexo causal. Básicamente la materialidad, en este caso hipotético que te planteo, que sí sucedió, es el hueso roto del niño. Entonces el hueso roto del niño lo puedes probar muy fácilmente, ¿no? Con el parte médico del doctor que te dice que hay una fisura o se rompió el dedo del niño. Pero la responsabilidad es la que no se puede probar en este caso, porque no sabes quién es el responsable. Y si no tienes la responsabilidad inmaterial, el caso se te cae para cualquier fiscal que quiera probarlo o que quiera acusar a una persona. Queda en una impunidad. Queda en una impunidad. Normalmente tú me comentaste algo sobre el miedo de muchas personas
perder empleos. Y tú me dijiste algo como que las personas que no hacían bien su trabajo, eran las que más estaban en riesgo de perderlo. Sí. ¿Quieres ampliarme eso? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que la inteligencia artificial a día de hoy hace el trabajo de las personas que no quieren hacer ese trabajo. Si tú eres experto en un tema o si tú sabes algo de un tema y le preguntas a la inteligencia artificial sobre ese tema, te podrás percatar de que la inteligencia artificial no es como que sabe mucho. Lo único que la inteligencia artificial es un recopilador masivo de datos, que esos datos se encuentran en Internet y te los arroja a ti de forma convencional. Esto significa que la inteligencia artificial, ChatGPT y todos los modelos de inteligencia artificial que tú conozcas como Perplexity, como el Gemini o el DeepSeek que actualmente sacaron, tienen un modelo para complacerte, no para responderte. En este caso, si tú les preguntas cualquier cosa, incluso le especificas en el prompt que lo haga de forma objetiva, va a ser para complacerte a ti. No tiene un modelo objetivo racional. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial lo que trata de hacer a ti es de alguna forma darte la información que tú quieres escuchar, más no la que estás pidiendo. Y alucina de vez en cuando tirándote información que nada que ver. Entonces, al final de cuentas, la inteligencia artificial únicamente da un prospecto general de lo que tú le estás pidiendo, nada en específico. Te puede servir si a ti te duele la cabeza de vez en cuando o si a ti te duele el estómago por haber comido alguna cosa que te pueda hacer alérgico, o si a ti te duele tal cosa del cuerpo, o si tú tienes un problema leve de derecho, o si tú quieres hacer una receta para cocina o no sabes en qué hotel hospedarte cuando te vas de viaje, por supuesto que te puede servir la inteligencia artificial. Pero para un caso de derecho en específico, la inteligencia artificial no te salva, ni tampoco para hacerte composiciones de arte muy elevadas o para hacerte un trabajo realmente riguroso. Aún no se lleva a cabo una inteligencia artificial que pueda hacer el trabajo de tal magnitud que realmente sea bueno. Para sacarte de un apuro, por supuesto, pero para hacer el trabajo y reemplazar a un buen profesional, la inteligencia artificial aún no lo hace. ¿Que lo hará en un futuro? Puede ser. Yo creo que sí, pero a día de hoy no. Únicamente te tira datos generales que tú los puedes complementar, que tú los puedes adquirir como herramientas y complementarlo con tu trabajo. Es decir, si tú tienes a la inteligencia artificial como tu asistente personal, es espectacular. Pero si tú empiezas a que ella trabaje por ti, vas a comenzar a hacer un trabajo deficiente, te vas a volver un poco vago, vas a faltar a la disciplina, vas a pensar que esa cosa puede reemplazarte y al final te terminará reemplazando. Lo que sí puede hacer la inteligencia artificial es superar el trabajo de las personas que únicamente tienen trabajos sistemáticos. Es decir, las personas que se encargan de llenar datos y de hacer hojas de Excel, eso ya lo puede hacer y de forma mucho más rápido que tú. Así que si tú trabajas en estos gajes de precisamente meramente asistenciales, la inteligencia artificial ya puede hacer tu trabajo, cobra menos y lo hace de mejor forma. ¿Crees que en algún punto estemos en un juzgado y haya una persona que su defensa sea una inteligencia artificial? Yo no Porque, lo... O sea, ahora me lo mencionas, obviamente, no tienen la objetividad van en sí a lo que se les ordena. Pero cómo van las cosas, quién sabe, no sé cómo lo ves. A mí me habían planteado, claro que yo les decía a mis jefes, les decía que a mí me parecía buena idea de que los jueces sean inteligencia artificial. Porque, mira, en este momento tú nombraste una característica acerca de los abogados y es el tema de ser objetivo. Entonces, un juez debe ser meramente imparcial y objetivo, porque no debe guiarse por sus prejuicios que tenga acerca de la persona que va a juzgar para definir o no la sentencia del caso. Entonces, a mi parecer, si tú haces que en una inteligencia artificial le omites toda esa característica de derechos, esa característica de prejuicios ya concebidos por parte de ser humano, que todos los seres humanos tenemos, yo creo que podría dar una buena resolución. Es decir, objetivamente hablando, podría dar una buena resolución. Cuando eres abogado, yo creo que no, por el tema de que cuando tú eres abogado, lo que sí debes hacer es parcializarte. Un abogado está parcializado para quien defiende. Entonces, en este caso, llega tu cliente y te dice, yo soy culpable de tal delito o yo cometí esta conducta. Tú no vas a ser objetivo y decirle, no, eso es lo que te corresponde, sino vas a tratar de sacarlo de la cárcel o de librarte de esa condena.
Entonces tú ya estás parcializado a un lado. Al igual, el que te acusa está parcializado a un lado. Es necesario que nosotros, los abogados, defendamos un territorio, defendamos una cancha, combatamos de un lado, es decir, que nos parcialicemos. Por tanto, yo creo que a nivel técnico le falta aún muchos matices a la inteligencia artificial para que haga una buena defensa. Pero en unos 10, 15 años podría estar a la par de un buen abogado. ¿Qué tipo de tareas legales podría reemplazar la inteligencia artificial? Sí. Como te comento, yo trabajaba en una corte en calidad de asistente. Entonces, lo que básicamente yo hacía era trámites sistemáticos. Es decir, transcripción de sentencias. Iban las personas a la audiencia y yo me encargaba de escribir lo que ellos decían. Y luego le pasaba al juez para que lo pueda poner dentro de su sentencia, ¿no? Que las partes dijeron tal cosa en audiencias. Me encargaba también de subir las sentencias al sistema. Me encargaba también de hacer diferentes tipos de oficios que decían, llegó la persona de tal caso, me dio tal oficio, yo lo recibí, luego se lo pasé al juez para que quede constancia en todos los autos. Ese trabajo lo puede hacer una inteligencia artificial. Recopilación de datos, generación de actas contemporáneas o cualquier otro tipo de actividad que no requiera de una gran capacidad intelectual, lo puede hacer tranquilamente una inteligencia artificial. Todos, la mayoría, bueno, creo que la mayoría de las personas que tienen derecho pasan por ese proceso, ¿no? De archivar, de mandarle al juez, ¿Es necesario? Es completamente necesario. Sí. Yo tengo la concepción que es completamente ¿Por qué? necesario por la sencilla razón que tú empiezas a estudiar derecho y ves que básicamente son libros, ¿no? Y tú dices, yo voy con este libro y con este conocimiento que tengo a salir a la vida práctica y me va a servir, y te topas con una pared que no es así. Entonces vas a ver cómo en realidad se mueven los juzgados si te quieres dedicar al libre ejercicio. Y empiezas desde lo más abajo. Claro, si tú tienes las posibilidades, si tienes contactos, si tienes el dinero y tienes la posibilidad de empezar como un abogado junior en una firma de alto prestigio, pues muy bien por ti. Ese no fue mi caso y no es el caso del 80% Claro. de los estudiantes. Por ahí, sí. Entonces a mí me tocó ir a básicamente una oficina de un abogado de decirle, quiero que usted me enseñe, no le voy a cobrar absolutamente nada, va a ser netamente con conocimiento. Y lo que el abogado al principio te decía los primeros días es, me puedes ir a dar comprando el pan, me puedes ir a dar dejando la copia, puedes ir a sacar las copias hasta que te vayas acoplando. Luego de ciertos meses ya te van dando la confianza y te van entregando los procedimientos, que los vayas hojeando, los lees y vas entendiendo poquito a poquito. Después de un cierto tiempo ya te empiezan a encomendar nuevas tareas, que ya por el hecho de estar relacionado tantas veces y de verlos tantas veces, tienes un conocimiento empírico allí, de ver tantas veces que hace una persona algo, ya lo puedes desarrollar. Entonces para mí es completamente necesario empezar desde abajo, a menos de que tenga las herramientas, como te digo, los contactos para que puedas empezar desde arriba. Pero para la mayoría de personas es complejo. ¿Qué riesgos reales ves tú frente a la protección de los derechos fundamentales en manos de sistemas automatizados? Te lo digo porque no sé tanto protección de los derechos, pero si yo quiero retirarme de una entidad de telefonía, Ok. me dan un número donde yo empiezo a hablar y me contesta con unos y marca tu cédula. Y al final no me da la opción de retirarme. O sea, creo que mediante la automatización, la eficaz o llegar a la solución que uno quiere, si uno quiere quejarse de algo específico, esa automatización evita que tú llegues a ese contacto. Para mí eso es como una irrupción de tu derecho de quiero esto específico, pero como no te dan la opción, es como si no tuvieras cómo expresarlo. Hay una manera de uno poder, no sé si demandar, no sé cuál, pero quejarse legalmente frente a eso. Porque, por ejemplo, hace poquito me pasó, yo no quería retirarme, pero quería bajar el plan, pero no daban la opción y no contestaba el número, sino la máquina, y era algo frustrante. Claro. Como uno, o sea, si hay algo legal para que no tenga que uno quiere ir a la oficina, porque ahora obviamente todo es por medio de distancia, por internet. ¿Hay alguna manera legal que tú conozcas que se pueda realizar? Mira, a mí me pasó lo mismo justamente el día de ayer. Yo acá tengo una cuenta en Bancolombia y estaba tratando de hacer una transacción para comprarme un café y me bloquearon mi clave dinámica. Y lo que hice yo es precisamente estar en el chatbot, en el tabot, que ahí escribiendo a ver cómo me solucionaban. Y lo que me respondía era una inteligencia artificial que básicamente te manda todas las opciones. Y luego llamé, no me contestaban y me tocó ir precisamente al cajero
a cambiar mi clave del cajero para luego cambiar mi clave dinámica. Y bueno, ante tu pregunta es sí se puede plantear un tema legal, pero no como una demanda o como una denuncia, sino más bien como una queja de que no estás conforme con el servicio, que quisieras retirarte. ¿Qué hace esto? Que básicamente te la tramiten en unos 3 a 6 meses, puedas retirarte del servicio en los 9 meses y hayas perdido todo ese tiempo y hayas gastado tu tiempo, hayas gastado tu dinero, hayas gastado tu energía en trámites meramente burocráticos. Entonces, sí lo puedes hacer actualmente como está el sistema, pero no va a haber más grandes capacidades de que cambie como tal, ¿no? Llegan miles de quejas a estas instituciones de básicamente los servicios telefónicos, y este requerimiento de que no estás encontrando en específico algo que tú quieras no está aún regulado como tal. O sea, lo mandan de forma general, como que están dando una mala atención y si quiere puede retirarse. Ellos al principio, cuando tú entraste a la línea telefónica, o me imagino que tú tienes un plan, te hacen llegar un contrato. Si ellos no incumplen nada de ese contrato, pues no hay manera de demandar. Y como uno no lee ese contrato. Y como uno no lee ese contrato, ¿no? ¿Qué papel deberían jugar los abogados jóvenes en esta conversación sobre el tema de la inteligencia artificial? Siendo joven, ¿no? Sí, por supuesto. Yo pensaría que empezar a relacionarse con la inteligencia artificial, como todas las personas, ¿no? Yo tengo a mi abuelito, a mi tío que no se rehúsa a utilizar el correo electrónico, se rehúsa aún a utilizar transferencias bancarias porque siente que no encaja perfectamente en el sistema. Los abogados no podemos hacer eso. Sabemos que la inteligencia artificial está acá y está para quedarse. No hay forma de que nosotros la saquemos, estemos o no de acuerdo. La inteligencia artificial está acá y nadie más la va a sacar. Entonces, lo único que nosotros es poder adaptarnos a la inteligencia artificial o salirnos del juego. Entonces, nosotros como abogados debemos empezar a desarrollar investigación, debemos empezar a leer, debemos empezar a transmitir todo este tipo de conocimientos nuevos que vamos adquiriendo en diferentes etapas de nuestra vida a las nuevas generaciones de abogados. Porque esta es una rama totalmente nueva. Están saliendo maestrías, están saliendo doctorados en inteligencia artificial enfocadas al ámbito del derecho. Ya habían maestrías y posgrados enfocadas al ámbito de la ingeniería informática, pero para derecho no se veía sino hace 1 o 2 años máximo y en universidades de élite mundial. Actualmente están llegando poco a poco a universidades de Sudamérica, como por ejemplo en Buenos Aires o en Sao Paulo o en la UNAM. Entonces, la única recomendación que yo daría para los abogados jóvenes es que se adapten al ambiente que tenemos hoy en día. ¿Debería haber un marco internacional que regule la inteligencia artificial? Esto es muy complejo. Un marco internacional que regule la inteligencia artificial viene siendo básicamente un tratado internacional. Para que se dé un tratado internacional, significa que varios países deben estar de acuerdo con los lineamientos que se tratan en ese tratado internacional. Entonces, deberían haber diferentes meses, años y años de personas de diferentes países poniéndose de acuerdo a ver qué ellos sí quieren regular y qué no quieren regular. Y únicamente esto de la inteligencia artificial no es básicamente el derecho penal que te contaba del niño, de qué hacemos con lesiones. En Estados Unidos lo están utilizando la inteligencia artificial para monetizar, porque a los americanos les gusta mucho el dinero. Entonces lo están utilizando para temas financieros. En cambio, en Europa lo están utilizando más para el tema de privacidad. Están preocupados por su privacidad, porque ahora resulta que la gente le está contando sus problemas a ChatGPT. Entonces llega con algún problema emocional, con algún problema de sus parejas, que ellos se sienten mal y le cuentan a ChatGPT y no saben que eso es una base de datos. El amigo termina siendo ChatGPT. Entonces ellos están preocupados por en algún momento que se pueda filtrar esa base de datos. Y nosotros, en cambio, en Sudamérica, como somos mucho más románticos, estamos preocupados por el tema de la inteligencia artificial. Estamos haciendo memes acerca de inteligencia artificial. Somos muy diferentes. Así que lograr un consenso entre todos es muy difícil. Claro que se puede lograr, pero es muy difícil. ¿Qué te motiva a seguir hablando de estos temas, a hacer conferencias? Yo creo que lo que más me motiva, bueno, mi motor fundamental son mis padres y mis perritos. Yo tengo 3 niños grandototes, los tuve que dejar en casa, pero yo creo que ver a mis padres, sentir que ellos están felices por mí, sentir los mensajes que a veces me llegan, que me dicen que lo estoy haciendo bien, que me he desarrollado bastante,
que he cambiado mi forma de pensar, que he madurado, yo creo que ese es mi principal motivo. Además, que me he topado en varias conferencias a personas diciéndome que lo que les he comentado les ha servido y que tengo una forma buena de expresarme y que ellos me entienden, me ayuda cada día a seguir intentándolo, ¿no? A levantarme de la cama y decir, voy a hacer algo nuevo hoy, voy a seguir intentándolo, hoy va a ser un nuevo día. Eso es lo que a mí me motiva. Yo tengo algo que siempre me ha perturbado de pequeño, de pronto se sale un poquito de la tecnología, y es, ¿en qué momento, no sé si te ha llegado a pasar, un abogado que se prepara para buscar el bien común, ¿sí? Los derechos humanos, cambia su perspectiva a romper la moral, lo ético, por el interés monetario? Porque yo puedo decir eso, una anécdota corta. Una amiga que tengo de hace muchos años estudió ingeniería ambiental y trabajó en una empresa grande muchos años, hasta que esa empresa se le acercó a decirle que debía validar para que hiciera unos proyectos donde no se podía. Sí, le ofrecieron muchísima plata que ya su mamá y su hermano le decían que no lo hicieran. Ella tampoco lo quería hacer, eso es su crianza, y decidió no hacerlo. Fue despedida. Contrataron a otra persona que sí lo hizo. Sí, tú como abogado, que también debes estar en muchas situaciones de defender a alguien que de pronto sepa que no es buena persona, que ha hecho mal. ¿Cuál es esa línea que te impediría romper tu ética? Sí, porque es que puede haber mucho dinero, pero ese mucho dinero, ella al firmar, habilitar que se hagan hoteles en reservas que no se pueden, jode a mucha gente, ¿sí? Por el bien propio. Tú en tu nivel personal, ¿qué crees que algo te haría romper eso? O sea, ¿cómo lo verías tú para que dijeras, dejo esto ético por dejarme llevar por esto? Sí. Te estoy colocando en una línea muy densa. Eso depende de tus valores, Rafael, de tu dignidad. Ese es algo que los abogados deben decidir y básicamente viene de casa. Con los valores que a ti te criaron y con los valores que tú maduraste a través de tu juventud, tú decidirás si hacerlo o no. Las posibilidades llegan. Te va a llegar la persona en Ecuador, y creo que a nivel sudamericano la conocen como la persona del maletín. Es un término un poco raro, porque en realidad llega una persona con un maletín, te lo abre y están los fajos de billetes. Y pues ahí entra tu concepción como abogado y te pone a pensar, ¿qué puedes hacer con ese fajo de billetes? Entonces empiezas a pensar en el carro de último modelo, en la pareja ideal, en los viajes en hoteles de 5 estrellas, en viajar en primera clase, en comprarte una casa de último modelo y en cosas que tú crees que te harán feliz. Pero en lo personal, una de las cosas que yo más anhelo es mi libertad. Yo en este momento salgo de este podcast y voy caminando por la calle totalmente tranquilo, porque sé que es la mejor sensación. Porque sé que no le debo nada a nadie. Claro. Una de las cosas que a mí más me gustan hacer es salir a comprar el pan. Salir a comprar el pan, llego, agarro, compro mis 5,000 pesitos de pan y voy a mi casa y los disgusto con un café. Y conozco abogados que ni siquiera eso pueden hacer, sino teniendo un guardaespaldas atrás. Porque están dentro de un caso de conmoción política, están defendiendo a alguien que no deberían o hicieron algo ilegal o ilegítimo. Eso depende de ti. Si tú quieres vivir con una mira puesta en tu frente, allá tú. Pero los abogados que no quieren hacer eso y que no quieren inmiscuirse en eso, pues tendrán su línea ética que no se podrá romper. Una cosa que sí me parece muy interesante decirte, nosotros los abogados defendemos a personas culpables. Es decir, si una persona llega y te dice, yo robé, yo asesiné, yo maté, yo hice tal acto, tú como abogado estás en la capacidad de decidir si defenderlo o no. Pero el hecho de defenderlo no repercute o no representa pasar tu línea ética, porque tú estás defendiendo sus derechos, no estás defendiendo el acto que él cometió. Una cosa que nunca debes pasar y que yo nunca lo haría y que nunca recomiendo hacer es corrupción. Es decir, pagar un juez, pagar un fiscal. Los abogancers que se hacen llamar. Exacto. También. Eso es una línea que tú no puedes cruzar, y una vez lo cruzas, no hay vuelta atrás. Porque una vez la cruzas, ese cliente va a ir a decir que tú haces esas cosas y se va a regar entre todos. Una vez tú lo hagas... sí te hace el trabajito, sí. Exacto, él sí te saca de formas raras. Y es un poco frustrante, Rafael, porque en varios casos me han llamado a preguntarme sobre casos en específico y yo les he dicho, no hay forma. Legalmente no hay forma de ayudarte. Esta es la condena que tú te mereces y que te pertenece y no hay forma alguna de ayudarte. Cuando pasan 3-4 meses
y me llaman a decirle que un abogado X lo sacó en la mitad de tiempo y me pongo a leer la sentencia y es básicamente con figuras rarísimas que tú sabes que hay algo ahí raro. O sea, que hay algo, que hicieron algo raro por ahí. Y luego es como que tú dices, me he matado estudiando tanto tiempo y aparte me llaman ahora estas personas a decirme que no soy un buen abogado, sino que esa persona es un buen abogado porque está haciendo actos de corrupción. Es un poco frustrante. Claro. Pero al final quedas con tu conciencia tranquila. Eso, hablando de la conciencia, ¿crees que existe la maldad? O sea, hay personas que se levantan, voy a hacerle mal a nadie, porque en mi personal, o sea, yo no creo que haya personas malas. O sea, todos tienen su manera de ver las cosas. Sí, porque para ellos, ese que se bendice y reza las balas para salir a matar al sicario, no está rezándole a alguien malo. Sí, esa dualidad, ¿no? De creo en Dios y Dios protégeme y dame puntería y dame... Es algo súper denso. Pero a mí me cuesta creer que hay personas que se levantan a hacer mal. O voy a patear un perro. ¿Sí? O sea, a mí me cuesta mucho creerlo. ¿Tú crees que existe la maldad? ¿Hay personas malas y personas que se levantan con esa intención? Yo creo que teóricamente no existen las personas malas, al igual que tú. Lo que existen son personas como tú y como yo que siempre intentan interactuar para beneficio propio. Al final todos estamos queriendo algo de beneficio. Es decir, toda la comunicación e interacción se da para recibir un beneficio. Yo no encuentro a alguien que, a menos de que, claro, existen casos en específico donde hay personas que tienen enfermedades mentales y ellas sí quieren hacer daño. Por ejemplo, los masoquistas que les gusta que les hagan daño, o los psicópatas que disfrutan haciendo daño. Pero esas ya son condiciones en específica de la psicología. Pero en la mayoría de casos de las personas, o los casos que me he topado, las personas que asesinan, matan, violan, es por un desorden mental y además porque ellos quieren satisfacer sus necesidades, no causarte el daño a ti. Entonces no se trata de algo análogo, claro, o bidireccional, sino unidireccional. Esa persona quiere sentirse de alguna forma bien. Lamentablemente quieren sentirse de forma bien teniendo dinero que te lo van a robar. O se sienten bien asesinando a alguien. O se sienten bien abusando sexualmente de alguien. Pero ellos lo que buscan es satisfacer sus necesidades, no hacerte el daño a ti. Entonces ellos no se despiertan y dicen, a mí me gusta violar a las personas. Voy a violar a las personas porque me gusta pensar cómo ellas se sienten cuando las violo. No. Esa persona lo que dice es, yo quiero violar. Yo siento esa necesidad, tengo ese impulso muy poco evolutivo de ser humano de violar a una persona. Entonces, las personas hacen las cosas porque ellas quieren hacerlas o quieren sentirse de tal forma, no por lo que otras. Las personas somos muy egoístas. Estamos pensando básicamente en nosotros, nos sentimos el centro del mundo y queremos hacer cosas para sentirnos bien, para que se liberen todas estas hormonas como la dopamina y evitar a toda costa el cortisol. Entonces lo que buscan las personas es satisfacerse a sí mismas de las diferentes formas que a ellas les gusta satisfacerse. Eso que dices me lleva a algo que yo llevo hace 3 meses aplicando un mantra, por decirlo de alguna manera, que dice, las personas no te hacen cosas, las personas simplemente hacen cosas. Y de ahí sale la idea porque estoy en un grupo de amigos, todos estamos en un grupo de WhatsApp y veo luego historias donde salieron todos y yo no estoy. Yo digo, pero si estamos en un grupo de WhatsApp, ¿por dónde hablaron? ¿Sí? ¿Cómo salieron? Entonces, en vez de evitar a la molestia y tomármelo personal, me digo eso, las personas no te hacen cosas, las personas simplemente hacen cosas, buscando, como tú lo dices, la satisfacción propia, el bien común. Y creo que esa forma de ver, de decirme tanto esa frase, me ayuda muchas veces a quitarme cargas, ¿sí? Pero el porque a mí, ¿sí? En vez del porque a mí, esa persona es así, ¿sí? Como lo puede haber hecho a mí, se lo puede haber hecho a otra persona. Sí. Obviamente no voy a ponerme a mencionar frases como me violaron porque las personas no te hacen cosas, tampoco, son cosas para menos graves, sí. Pero sí me quito mucha carga a raíz de pensar que no, las personas no simplemente me están haciendo y atacando a mí, sino las personas son así y vienen con su raye desde su crianza y sus vainas. Uh-huh. Sí, yo pienso exactamente igual a ti, Rafael, y ha sido una filosofía de vida que le he venido implementando hace mucho tiempo, porque como soy un ser humano también tengo inseguridades, también crecí en un entorno
muy bueno, pero también con algunas deficiencias. Y también me he topado con los casos que tú me comentas, ¿no? Amigos que te dejan de hablar o empiezan a hablar entre ellos, que hablan mal de ti cuando tú te levantas de la silla, que a veces te tratan mal y no sabes por qué. Y también he empezado a utilizar esto de, así es problema de esa persona, no es problema mío, no me lo están haciendo a mí, no es personal, es de ellos, el problema es de ellos básicamente. Y pues me ha librado del estrés, de estar pensando de una forma negativa en alguien, de pensar en rencor a esa persona o venganza. Entonces ha sido una buena forma de vivir desde que lo descubrí también. ¿Qué te gustaría lograr con tu voz? Con lo que transmites, sobre la inteligencia, sobre tu trabajo. ¿Cómo te imaginas que pueda llegar a cambiar de alguna manera a personas? A mí me encanta la academia. Me gusta mucho enseñar. Creo que es algo que lo hago desde que era niño. En las materias que yo cursaba les enseñaba a mis compañeros. Matemáticas no, pero historia sí les enseñaba porque me gustaba todo el tema de los incas y de los mayas. Les iba explicando de historias. Luego tuve un pequeño trabajo en un preuniversitario que es clases que tú impartes a personas que van a entrar a la universidad y es sobre temas generales, pero yo era el profesor de historia. Entonces me tocaba dar un poco de historia y les enseñaba a los chicos. Luego en la universidad tuve la oportunidad de ser asistente de cátedra. Luego acá en Colombia también soy monitor y estoy a cargo de una revista. Entonces siempre me ha gustado hablar con las personas, explicarles lo que yo sé, transmitirles, ponerles ejemplos para que ellos entiendan. Para mí el buen profesor es aquel que te resume el libro en palabras simples y no te las dice en palabras complejas. Por tanto, yo quisiera en un futuro desarrollarme en la academia, es decir, transmitir el conocimiento de generación en generación y ver cómo esas pequeñas semillas que tú siembras luego florecen. Ese es mi sueño. Yo creo que esa es mi meta y es a donde estoy apuntando con todo lo que hago. Súper, Pablo, y qué placer haberte tenido acá, de verdad. ¿Hay algún joven que esté escuchando el podcast y quiera estudiar Derecho? ¿Qué palabras le dirías para motivarlo, ya que... Yo le diría que es una profesión muy bonita. El derecho en sí es algo que a mí me ha cambiado la vida, es algo que a mí me encanta y siempre impulsaré a las personas que quieran estudiar derecho. No se dejen guiar por las personas que les dicen que el derecho es una rama sumamente copada, que abogados hay muchos. En cierta parte es verdad, hay muchos abogados, pero tienes que ser esa semilla que se impulsa tanto que sobresale de los demás. Buenos abogados son 1 de cada 10. Así que si tú quieres estudiar derecho, te apasionan las leyes, tú dale. Y no te olvides que esta carrera de derecho, Rafael, no es de velocidad, es de resistencia, es de hacer una cosa todos los días, es de aprender algo nuevo cada día y poco a poco vas viendo cómo florece en realidad esa semilla, vas viendo cómo el árbol te da frutos, vas viendo cómo entiendes más, cómo eres más culto, cómo eres mejor persona, cómo aprendes más, cómo te relacionas mejor con las personas, cómo entiendes muchos más temas y al final poco a poco los vas viendo. Pero después de años y años, imagínate, yo he escrito artículos hace 4 años y apenas hoy por hoy, después de 4 años, veo que apenas hay personas citándolos, ¿no? Que recién los han leído, pero después de 4 años. Entonces es una carrera que es de mucha tranquilidad, que no te tienes que sofocar porque ves que tus compañeros salen y ya tienen un trabajo estable, que ves a las personas que tienen su vida hecha. Por ejemplo, ves a otras profesiones que salen directamente a ganar dinero. Los abogados no. Hay personas que ni con profesión están ganando mucho dinero. Exactamente. Entonces los abogados no. Los abogados es de seguir estudiando y en algún momento de nuestra vida el premio llegará. Súper. Y no sé si te gustaría dejar tus redes sociales para que las personas te sigan. ¿Tienes alguna duda? Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en Instagram como Pablo David Portilla y en LinkedIn como Pablo David Portilla también. Esas son mis redes. Les invito a que puedan conocer más el trabajo de Rafael. En realidad es muy impresionante lo que él hace y a las diferentes personas que invitan, los diferentes tópicos que se tratan en el podcast. Yo he visto algunos y me he quedado, la verdad, maravillado con el trabajo que hace Rafael. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto y espero poder estar en constante contacto contigo. Igual. Y las personas que quieran hacer parte de ANEP Podcast pueden escribirnos un mensaje en Instagram o en el link que hay en la descripción y por ahí nos estaremos comunicando con ustedes. Recuerden que ANEP Podcast está abierto para personas ordinarias y cuenten sus historias extraordinarias.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Rafael. ¡Listo!